Bueno, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Salud del Senado. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta. Se han recibido 4 oficios del subsecretario de Redes Asistenciales. Los 2 primeros informan sobre el monto y destino de recursos para honorarios o remuneraciones de médicos o sociedades médicas que arriendan instalaciones sanitarias públicas para atender pacientes en forma particular. Debo precisar, señores senadores, que me llama la atención, estos 2 oficios son idénticos, pero citan glosas distintas. Estuve buscando en la Dirección de Presupuesto la segunda de las glosas, la 27, y no existe. De modo que vamos a consultar al Ministerio qué pasó, por qué nos mandan dos oficios iguales con una glosa que no existe. El tercer oficio, también del subsecretario, informa la cantidad de reembolsos por licencias médicas que podrían ser consideradas enfermedades laborales. Y el oficio final, el subsecretario informa el estado de situación de las listas de espera no GES y las garantías de oportunidad GES retrasadas correspondientes al primer trimestre de este año. Estos documentos llegaron a mi domicilio porque el edificio del Senado no está funcionando. Entonces yo los tengo aquí en papel, voy a ver la posibilidad de conseguirlos en medio digital para poder distribuírselos a ustedes. Claro, eso le Esa es la cuenta. solicitaría yo, que nos lo pueda hacer llegar a través de medio digital. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Si no hay palabras sobre la cuenta, vamos a pasar a la tabla. Tenemos 2 audiencias que hacemos pasar a la sala virtual a quienes han sido invitados. La Fundación Ronda, el senador Quintero me parece que nos había señalado que había una carta abierta de las fundaciones que tienen que ver con discapacidad. Ellos nos habían solicitado además el poder ser escuchados, así que le damos la bienvenida a María José Escudero y Carlos Kaiser, entiendo que nos están acompañando de la Fundación. Les vamos a... Es efectivo, presidenta, sí. Felices de recibirlos, pero sí les vamos a pedir que puedan ser breves en su exposición porque tenemos una tabla intensa el día de hoy. De hecho, vamos a recibir después en audiencia también al representante de los trabajadores de las federaciones y sindicatos de trabajadores de ISAPRE, que habían también hecho una denuncia, y después 2 proyectos que tramitar. Así que, sin más, María José, te damos la palabra. Muchas gracias, presidenta, senadora. Muchas gracias a todos los senadores por apoyarnos a poder estar hoy día aquí. Les puedo pedir si puedo compartir pantalla para poder presentar. Aprovecho de agradecer al senador Quintero por la semana pasada, la sesión pasada, por haber mencionado este tema a la subsecretaria de Salud, algo muy importante. Ahí, ¿ven la presentación? Sí, sí la veo. Sí. Bueno, soy María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda. Nacimos en el 2014 con el propósito de transformar la mirada respecto a lo diferente, pero principalmente el empoderamiento e inclusión sociolaboral de comunidades con barreras de acceso, en especial las personas con discapacidad, sus cuidadores y o redes de apoyo. También estamos hoy día con ONG Inclusiva, expertos en riesgo y desastre en temas de discapacidad, parte de redes de América Latina, del Caribe, en temas de desastre, en temas de COVID-19, y que ya van a poder conocerlo a Carlos dentro de unos minutos. También mencionar que somos parte, ambas organizaciones con carácter consultivo ante Naciones Unidas, partes del COSOC, y que hoy día, si bien nos ven solo a los 2, somos 2.310 personas que estamos siendo parte de la visibilización de esta carta que les hicimos llegar, donde firmamos organizaciones y personas naturales para poder visibilizar lo que pasa en temas de discriminación a la hora de atención médica de personas con discapacidad. Todo esto lo vemos bajo el lema Atención sin etiquetas. Hoy día no queremos visibilizar o discriminar positivamente a alguien, sino queremos los mismos derechos para todos. Desde ese lugar, mencionar que Chile ratificó la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del 2008, haciendo parte de nuestra vida cotidiana 5 artículos muy necesarios para poder hacer esta conversación, que tiene que ver con el artículo número 5 de no discriminación, el 10 de protección a la vida, el 11 de protección de personas con discapacidad ante una catástrofe, el 15 contra todo trato inhumano, y el 25, y más relevante, el acceso en igualdad de oportunidades y condiciones a la salud. Eso también se ve complementado por la ley 20.422, que nace en nuestro país el año 2010,
que busca la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. En específico, en esta ley nace un concepto que es muy importante hablar, que tiene que ver con los ajustes razonables. ¿Cómo hacemos pequeños ajustes para que todos puedan acceder en igualdad de oportunidades y condiciones? La ley 20.609, que se está discutiendo en la Comisión de Senado de Derechos Humanos, la nueva reforma, los nuevos cambios que esperamos que esta ley tenga, que establece medidas contra la discriminación y obviamente nos ampara frente a la discriminación que viven hoy día personas con discapacidad en la atención de salud. Y por último, mencionar que el MinSal en abril del 2020 publicó recomendaciones para el Comité de Ética Asistencial en el apoyo de toma de decisiones de equipos de salud en el contexto COVID. Bajo todo este paraguas y todo este marco teórico, podríamos decir que nuestro país está increíble y que estos temas no son temas, pero lamentablemente vemos algunos ejemplos hoy día en las noticias, en las redes sociales, como el caso de un joven con síndrome de Down que falleció y que la familia acusa discriminación, que hoy día están haciendo una auditoría en el Hospital Félix Bulnes. El caso, por ejemplo, de Ierka, que también salió en las redes sociales y en las noticias, y gracias a eso ella pudo obtener un ventilador, porque por ser persona con síndrome de Down no se le quería otorgar. También vemos el caso de Esteban, que ya el día de ayer, por todo lo que hicimos en redes sociales, Senades intervino y conseguimos que él tuviera también atención como corresponde en el centro asistencial que estaba. Y el caso de que vimos fallecido de un joven, un niño de 13 años del Sename con discapacidad y que también se acusa negligencia médica. Eso... Además de que hoy día las residencias, ustedes pueden meterse a la página del MinSal, aparece que son exclusivas para personas que sean autovalentes, por lo tanto dejando fuera a muchas personas con discapacidad. Estos son los casos reconocidos, visibles, que en los últimos 10 días hemos visto en las redes sociales y en la prensa. Pero además tenemos como fundación y como organización un levantamiento de al menos 6 casos más, donde incluyen fallecimientos de personas con discapacidad y de organizaciones y de personas naturales que quieren mantener en reserva su identidad, pero que también están acusando de discriminación. Pero esto todo esto lo hemos levantado como organizaciones porque no somos solo nosotros, sino en Chile, según la última encuesta nacional de discapacidad, son 2.800.000 personas con discapacidad, el 16,7% de los chilenos. Si hacemos el ejercicio simple, al menos cada uno de ellos tiene una mamá, un primo, es decir, que el 50% de los chilenos estamos ligados directa e indirectamente. Por eso traemos este tema hoy día con tanta fuerza, hemos buscado visibilizarlo porque es una realidad que necesitamos transformar en urgencia. Y para contar qué es lo que buscamos, le voy a dar la palabra a Carlos Kaiser, de ONG Inclusiva. Presidenta, un gusto saludarla, mucho tiempo sin verla por lo demás. Le agradezco la cooperación que hicimos hace años. Acá a la distancia. Como ustedes saben, yo soy una persona con una discapacidad bastante severa y que ha evolucionado más severa aún. Por lo tanto, no solo voy a hablar como experto en la materia, tenemos el apoyo del Secretario General de Naciones Unidas cuando creamos la Fuerza de COVID y hemos hecho trabajos también en otros países. Vamos a lo concreto por el tiempo y a lo que necesitamos de su tremendo apoyo. Primero, el concepto de atención sin etiquetas quiere decir que no se tomen condiciones de la persona como si fuera equivalente a condiciones médicas para negar el acceso a la salud. No puede ser que una discapacidad sea un tema de decidir la última cama, porque no es una condición de supervivencia, es una condición inherente a la persona. No quiero tener el terror de saber que si enfermo, mi esposa va a quedar viuda. Siguiente, por favor. Tenemos un gran equipo de trabajo acá en Chile. Ustedes podrán leer ahí en la diapositiva, para no estar leyendo nombre a nombre, todas las instituciones que estamos, y son muchas más. Estamos en alianza con el Colegio Médico, con quien hemos estado trabajando a través de su vicepresidente en la parte científica de lo que vamos a hablar. Y a su vez hemos tomado una gran cantidad de materiales, tanto algunos propios como otros hechos por instituciones ya sea del Estado o afines. Siguiente. Aquí van nuestras 6 propuestas de acción y las queremos dar muy rápido porque se explican por sí solas. Voy a la primera propuesta. Necesitamos que todas estas ideas, documentos y varios de ellos hechos con criterios científicos y de salud sean reconocidos como protocolo, por cuanto hasta ahora hay temas en consideración como recomendación. Pero todos sabemos, por estatuto administrativo, por todas nuestras leyes, que un protocolo es el que orienta las acciones que generan los equipos de salud y que tiene una fuerza de estandarizar y de garantizar ciertos aspectos de salud. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una gran necesidad de que esto sea oficial ante MinSal. Necesitamos que oficien a MinSal, necesitamos que este trabajo que garantizamos su calidad
tanto por instituciones expertas en discapacidad como expertas en medicina, que nos hemos unido, tenga este carácter para que no sea algo de si quiero lo hago, si no, no. Necesitamos garantizar la salud. La segunda propuesta. Necesitamos, obviamente, generar seguimiento y fiscalización de qué es lo que está pasando. Lo que hemos hablado es la punta del iceberg. Hay varias personas que se nos han acercado y que no quieren salir en forma pública. Estimados senadores, presidenta, esto es una cosa mucho más grave aún. Y esto va a empezar a explotar. Y nos va a empezar a explotar en la cara de vidas de personas que las hemos relegado. Por lo tanto, necesitamos este seguimiento. Tercera medida. Reforzar la estrategia de salud, desde luego, porque ahora se ha hablado de algo que es ir a la salud primaria, por ejemplo. Aquí tenemos todas las redes de apoyo municipales, tenemos todo el trabajo territorial, la información está, sabemos dónde están las personas con discapacidad, sabemos qué requieren. De hecho, hasta lo tenemos georreferenciado y se los vamos a entregar. Todo esto necesitamos que vaya en conjunto con las redes de apoyo y las cuidadoras de las personas con discapacidad. La cuarta medida. Nuestro gran problema, no hay continuidad de los tratamientos y de entregas de fármacos y de otros temas que nuestras discapacidades nos producen esta dependencia, por obviamente la urgencia de COVID, pero esto también va a generar nuevas muertes y cuando empiecen a cuadrar cuántos hemos muerto por efecto de COVID, ya se está viendo aquellas personas que mueren no por el COVID, sino por no haber recibido la atención médica que requerían en otras áreas. Y sobre todo digo una cosa, ¿qué pasa con un fármaco dependiente que hoy día no le está llegando a su ayuda? Su calidad de vida empeora. La cuarta medida. Necesitamos, y esto es un tema polémico, pero lo hablamos con el Colmed, en términos de que el acompañamiento debe, en la parte cuando somos internados, debe haber alguno de nuestra familia, nuestros cuidadores, con todas las medidas para evitar contagio. Quiero, perdón que sea personalice esto, porque estoy representando a miles de millones de personas con esto aquí. Si yo fuera internado, yo no voy a poder ir al baño. Y resulta de que tenemos que lo personal de salud está sobrepasado. Nadie me va a atender en actividades de la vida diaria. Y eso que yo puedo expresarme. ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera pueden expresarse? Necesitamos que se proteja su integridad y su familia. La última medida. El acceso a residencias sanitarias sin discriminación, porque hoy una de las condiciones es ser autovalente, es decir, la mayoría de las personas con discapacidad quedamos fuera por definición, y esta discriminación no puede ser tolerada más. Necesitamos igualdad de atención. Está garantizado nuestros derechos, ¿por qué no en las acciones? Y por último, la reflexión, que no la voy a leer por tiempo, pero sí decirles, sea nuestra voz, sea nuestra fuerza, ustedes tienen la perspectiva y el poder político de llegar, de hablar con el ministro, de hablar con las autoridades, de oficiar, generemos una mesa de trabajo técnica, aquí tenemos los expertos, vamos a estar cuadrados con todos ustedes. Necesitamos salir de esta noche oscura, pero que sea inclusivo, que no nos dejen morir. No permitan que muramos, no permiten que nos abandonen. Gracias por su apoyo y estamos para servir. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más, María José? No, me sumo a todo lo que dijo Carlos y las 2.310 personas que firmamos esta carta que trajimos hoy. Y que les vamos a mandar todo con el secretario de ustedes para que les haga llegar los documentos, la presentación y la carta con las firmas. Y la carta técnica con las recomendaciones. Bueno, muchas gracias a ambos por traernos este tema. Yo creo que a todos los colegas nos ha pasado que hemos sabido de casos donde efectivamente la falta de residencia, no solamente en el tema de discapacidad, también en el caso de personas con problemas de salud mental, nos los ha planteado mucho la gente del Hogar de Cristo, por ejemplo, han sido insistentes. Entonces, esta mirada de la inclusión, ¿no es cierto? Que la discapacidad no es un problema que te deje en segundo lugar respecto a la atención de salud, me parece que es súper relevante, y si les parece a los colegas, nosotros podríamos oficiar tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Desarrollo Social respaldando las 6 propuestas, que a mí me parece que son súper atingentes, que eso podríamos hacerlo para reforzar el planteamiento que ustedes han hecho. O sea, todos los que estamos acá hemos tenido, yo creo, un compromiso especial durante nuestra vida, no solamente parlamentaria, sino nuestra vida pública, con el tema de discapacidad en distintas iniciativas, así que cómo no sumarse ahora. Senador Quintero me está pidiendo la palabra. Sí, gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a nuestras visitas, agradecerle la exposición a Fundación Ronda y a Carlos Kaiser. La verdad, yo, Presidenta, hago mía las propuestas que han presentado. Yo creo que la pandemia ha dejado en evidencia a todo nuestro país las falencias que tenemos en salud.
y creo que ha llegado el momento de tomar consideración. Yo sé que a nivel nacional hay conciencia de que tenemos que hacer muchas reformas en salud en beneficio de la población, pero creo que no podemos nosotros estar legislando o estar considerando a personas, tal como lo decía Carlos, que tienen absolutamente necesidades diferentes y evidentemente que también deben ser considerados. Yo hago mías las 6 propuestas porque creo que resumen lo que acá en este país un país que se precia de avanzado, debe de considerar. Así que yo con mucho agrado asumo las propuestas. Muchas gracias, senador. ¿Les parece entonces que acordemos eso, la forma de respaldarlo? Nos hacemos todos parte y además los felicitamos nuevamente por el trabajo que están haciendo, por poner este tema sobre la mesa y cuenten con nosotros para esta y otras iniciativas, ¿ya? Así que muchas gracias. Esta comisión es un espacio con el que pueden contar. Vamos a escuchar ahora, estimados colegas, a Daniel Catalán. Se está despidiendo el senador Chaguán, me está pidiendo la palabra. No, presidente, simplemente pedir las excusas, tenía problemas de conexión, pero estuve escuchando justamente las propuestas. Por supuesto, creemos que es muy importante poder asumirlas como comisión y busquemos alguna fórmula para poder impulsarla. Yo diría que este es un tema que requiere también una conversación con el ministro de Salud respecto de todas aquellas personas que hoy día están con enfermedades raras, infrecuentes o con condiciones distintas para poder enfrentar justamente los tiempos que se vienen por delante. Por tanto, yo diría que es relevante poder planteárselo al ministro en una reunión. Yo ayer conversé con él y le dije que era necesario que él se reuniera prontamente con los parlamentarios de la Comisión de Salud para poder darle una visión nuestra respecto a lo que estaba ocurriendo y por lo mismo saludarlos y agradecerles a ambos por la exposición y también adherir completamente a las 6 propuestas. Bueno, nos sumamos ahí, como lo había señalado. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, los liberamos a María José y a Carlos y le damos la palabra a Daniel Catalán, que él viene en representación de los sindicatos de trabajadores de ISAPRE. Ellos nos habían hecho llegar en la sesión pasada una denuncia, algunas cosas se las planteamos, en la semana pasada se la planteamos al superintendente, ¿no es cierto?, que estaba justamente con nosotros, pero nos han pedido el poder también presentar, lo mismo te pediría Daniel, que a quienes estuvieron recién, el que pueda ser bien acotada, por básicamente un tema de tiempo, la presentación. Parece que Daniel se está conectando. Mientras se conecta Daniel, señalarle solamente al senador Chaguán que conversamos efectivamente con el nuevo ministro y estamos coordinando el cuándo puede reunirse con nosotros, con muy buena disposición además, por supuesto. Presidente, mientras se conecta, pedirle, efectivamente, ¿se acuerda que ayer conversamos respecto de los 2 proyectos que están en tabla en la comisión sobre derecho de los pacientes para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia derivada del COVID-19? Hay 2 boletines, el boletín 13.452-11 y el 13.374-07, con la autoría del senador Quinteros, la senadora Goich, senador Girardi, la senadora Rincón y el que habla, para ver la posibilidad justamente de fusionar los 2 proyectos que tratan exactamente sobre lo mismo. El otro proyecto es del senador Quintana, Sandoval, Girardi, Goich y Osandón, y este otro es de Girardi, Goich, Rincón, Quintero y Chaguán, para poder fusionar ambas iniciativas que dicen relación con el mismo tema. Senador, tengo la duda porque usted me había planteado que uno de ellos había sido declarado inadmisible. Es otro más el que fue declarado admisible, que es en relación con la obligatoriedad, que lo vamos a ingresar también hoy día. Pero hay 2 que son exactamente la misma materia,
que son el boletín 13.374-07, 13.452-11, y el otro que fue declarado inadmisible, que establece la obligatoriedad de la notificación, que la idea era también reingresarlo hoy día. Ya. Lo que yo le pediría es que sea reingresado para que se dé cuenta hoy día, hacer eso ahora durante la mañana, y para que podamos pedir, claro, para que yo pueda pedir en nombre de la comisión el que se fusionen todas las iniciativas al inicio de la sala del día de hoy, martes. Gracias, presidente. Y nosotros tenemos ese proyecto después de escuchar a Daniel, y trabajamos sobre la indicación del Ejecutivo y nos juntamos un ratito para refrendar, dependiendo de cómo avancemos en la discusión. Parece que ahora sí está conectado Daniel, así que le damos la palabra y la bienvenida. Tiene que activar su micrófono, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, muy buenos días a los senadores. La Federación agradece estos minutos de poder participar en esta instancia. Nosotros la semana pasada, a través de nuestra presidenta, Sandra Tencio, presentamos una denuncia sobre el actuar, la verdad, que ha pasado en este último tiempo y que ha venido pasando ya bastante reiterado, digamos, pero en este último tiempo ha sido muy fuerte, sobre específicamente el alza que han tenido los planes de salud en comercialización, y algunas situaciones que se han generado, mejor dicho, incluso por el propio actuar del ente fiscalizador. ¿Ya? La semana pasada presentamos ese informe en el cual detallamos y denunciamos, digamos, la alza que tuvieron los planes a contar de marzo con la eliminación de los planes sin maternidad, ya que se esperaba que los planes bajaran, hubiera una mayor compensación, específicamente con las mujeres, para entregarle maternidad, lo que generó a la larga alrededor de un 3 o un 4% el alza en los planes en comercialización. Posteriormente, y también del año pasado, nosotros ya lo comentábamos, el ente fiscalizador fija una tabletaria para toda la ISAPRE, bajando los rangos etarios, bajando a la mujer en edad fértil, bajando a los bebés y bajando a la gente a la tercera edad. Nosotros, cuando supimos de la tabla, teníamos muy claro, y claramente el ente fiscalizador también, que la gran tuerca que tiene la ISAPRE para poder girar el tema era el valor del precio base de los planes. Primero de abril partió la tabla el 1 de abril, y se generó lo que nosotros ya lo veníamos proyectando, que todos los planes de salud en toda la ISAPRE en promedio subieron el 1 de abril alrededor de un 60%. ¿Ya? Bajaron las mujeres en edad fértil, claramente, porque estamos hablando de que las mujeres prácticamente en todas las tablas etarias de la ISAPRE estaban alrededor de 3 de factor, bajaron a 1, pero todos los demás rangos subieron, y al subir el valor base se generó que a la larga el alza en los planes nuevamente se aplique, algo que nos sorprendió bastante, el porcentaje. Estamos acostumbrados a un alza de un 4, un 6%, muchas veces 2, 3, hasta 4 veces en el año, digamos, a medida que ellos cambian los planes, pero nunca un 60%. Menos en pandemia, 1 de abril estábamos en plena pandemia, y menos, y bueno, ya hay que dejar claro, digamos, que también ya estábamos informados todos de las utilidades que tuvieron en el primer trimestre la ISAPRE, un tema que no es menor, digamos. Eso a nosotros lo estimamos denunciarlo porque esto es como que algo que está oculto. Nosotros llamamos la alza fantasma. Mucho se habla de la alza en adecuación que aplican toda la ISAPRE y que informan todos los 31 de marzo. Eso sale publicado en la prensa, en distintos lugares. Pero esta alza, que es una alza fantasma, la llamamos nosotros, es una alza que muchas veces la gente desconoce y que afecta a las personas que están contratando un plan de salud, cambiándose de un ISAPRE o de FONASA a un ISAPRE, o cambiándose de plan incluso dentro de la ISAPRE, porque empiezan a asumir un valor de un plan mucho más alto. ¿Ya? Ese tema es un tema que para nosotros es muy importante. Creemos que no corresponde, especialmente en pandemia, la situación que está viviendo el país, a haberse aplicado una alza de ese estilo. Y en pleno conocimiento del ente fiscalizador. Sabía que esto iba a suceder, digamos. Eso es por una parte de lo que nosotros denunciamos. El otro tema que denunciamos también fuertemente
en esa carta la semana pasada, fue una modalidad nueva que sacó ISAPRE Banmédica y ISAPRE Viatre, ambas pertenecientes al mismo holding, en la cual estaban vendiendo un plan de salud, a contar del 1 de junio, que el plan complementario de salud entregaba la cobertura por intermedio del plan más un producto adicional. Aquí yo me quiero detener un poquito porque la ley es clara, el DFL1 del 2005. El DFL1 señala en el artículo 170 que las coberturas no entregadas por el auge, todo el conjunto de beneficio y cobertura, se va a entregar por intermedio del plan de salud. Ese es el documento que va a entregar todas las coberturas que el auge no va a entregar. ¿Ya? En este caso se estaba presentando una propuesta que para nosotros la considerábamos completamente fuera de la ley, digamos. No está dentro de la estructura de los 3 planes que pueden vender la ISAPRE, que son planes cerrados, planes de libre elección y planes con oferta preferente. Eso está definido en el DFL1. Y procedimos a hacer la denuncia porque claramente vulneraba, a nuestro entender, los derechos de los afiliados, ya que cualquier acción que ellos pudieran realizar sobre, por ejemplo, un alza del plan de salud, no la iban a poder realizar sobre un alza de un producto adicional. No sé si soy claro, digamos. Por ejemplo, poner un recurso de protección sobre el alza de un producto adicional no está permitido. Sí sobre el plan de salud. Y estamos hablando de que prácticamente la cobertura que entregaba ese producto adicional era el 50% de un plan, digamos. Permitiéndole al ISAPRE incluso poner barreras de entrada a ese producto adicional, cosa que no puede poner sobre el plan complementario de salud. Incluso poder hasta eliminar el producto adicional sin poder, digamos, tener ninguna reacción del afiliado, digamos. ¿Ya? Eso generó que, curiosamente, después de la denuncia que les llegó a ustedes, ambas ISAPRE bajaron los planes, ¿ya? Los sacaron de comercialización y volvieron a la estructura que teníamos antes, ¿ya? Creemos que la denuncia en ese aspecto fue bastante buena y la reacción, digamos, un poco en lo que estábamos logrando, lo que queríamos lograr, pero igual nos preocupa, digamos, que lo que pueda venir con un plan garantizado en salud, porque creemos que ese es el mecanismo que un poco ellos van a ocupar para burlar el plan garantizado en salud, que es un tema que a lo mejor podemos ampliarlo en otra exposición con más tiempo que nos permitan, digamos. ¿Ya? Ese tema es un tema que es muy importante. Creemos que es un tema que hay que verlo en relación a la probable ley que salga en el futuro, digamos. Paralelamente hemos visto muchas cosas que se han aplicado, digamos, a través del ente administrativo, a través de la superintendencia, tal cual como les acabo de señalar, la estructura de los planes que pueden vender la ISAPRE y a través de qué documento, de qué parte del contrato de salud ellos pueden entregar la cobertura, es a través, por ejemplo, del plan complementario de salud, y pueden vender los 3 planes que ya le acabo de señalar. En la misma ley también define que dentro, que las personas que están habilitadas para poder participar en el proceso de suscripción, contratación o término de un contrato son los agentes de ventas, ¿ya? En este momento se acaba de aprobar el día viernes, digamos, recursos de reposición que pusieron toda la ISAPRE abierta en contra de una circular que emitió el 31 de enero el ente fiscalizador, donde está fijando la venta online sin el asesoramiento del agente de ventas. Lo que nosotros consideramos que es grave especialmente para el probable o el potencial afiliado, considerando que el proceso de la suscripción de un plan de salud no es un proceso fácil, digamos. Todo lo que es declaración de salud, elección del plan, entender cuáles son las coberturas las cuales yo quiero abordar, todo eso debiera tener una asesoría, y así lo consagra el DFL1. Las personas habilitadas son los agentes de venta. Y eso hoy en día, nuevamente, a través de una circular, se está tratando de, en otras palabras, sacar, digamos, de este proceso a los agentes de venta. Ya ese tema también queremos denunciarlo porque creemos que no corresponde, digamos. Si los legisladores
fijaron al agente de venta como la persona clave en el proceso de suscripción. Se le definieron los requisitos para ser un agente de venta, como también se definieron las sanciones a las cuales está expuesta la agente de venta, es porque la importancia que tiene el asesoramiento al momento de la elección de un plan de salud es sumamente importante, digamos. Ya, el sacarlo del medio, consideramos que va a afectar directamente solamente a los afiliados, especialmente con las prácticas que han demostrado que han tenido la ISAPRE, para poder, digamos, seguir administrando su negocio. Nosotros, sin ir más lejos, hay que recordar el informe especial que hicimos en el año 2012 con las listas negras de la ISAPRE, ¿ya? Entonces creemos que es de suma importancia que la gente de venta participe en este proceso. Yo diría que esos son los puntos más relevantes que nosotros queremos ver la posibilidad a lo mejor de ampliarnos más adelante cuando a lo mejor podamos ser recibidos o cuando se discuta la ley. Estamos completamente abiertos a aportar lo que podamos aportar desde nuestra humilde posición, y quedamos a completa disposición, digamos, de lo que ustedes nos permitan participar, por supuesto. Gracias, Daniel. Yo entiendo entonces que son los 3 puntos. Primero es el cambio de el precio base ante el cambio de la tabla de factores, ¿no es cierto? O sea, cómo se calculaba. Y esa es la fórmula, claro, en cual las ISAPRES aumentaron, tú dices, hasta un 60%. Es que sobre eso, exacto, lo que yo te pediría es que nos puedan ilustrar con ejemplos concretos de lo que pasó, que de alguna manera den cuenta lo que están denunciando. Eso para nosotros es muy importante, es decir, aquí se calcula así en la ISAPRE tanto respecto de este plan. ¿Te fijas? Y si eso sigue hoy día en operación, pues nosotros le entregamos los antecedentes al superintendente, le solicitamos que no estuviera una fiscalización, le vamos a reiterar la necesidad de una respuesta sobre eso, pero es súper necesario entender cuál es la fórmula, porque tal cual como tú señalas, esto más bien son fórmulas no tan evidentes, ¿no es cierto?, que son más difíciles de entender para una primera vista. Sí, yo lo puedo entender, porque claro, aparte que el sistema de la ISAPRE es muy enredado, por eso nosotros apuntamos a no eliminar a la gente de venta del proceso, digamos. Hay un punto que yo además quisiera, que me parece que lo habíamos conversado con usted en Santiago, una vez que nos juntamos, sobre la integración vertical en la salud. ¿Ya? Nosotros pusimos una fiscalización en el año 2018 pidiendo un pronunciamiento de la superintendencia. Todo esto lo podemos documentar, se lo podemos enviar por mail, ningún problema. De por sí hay abogados de ustedes, del senador Girardi, que ya lo tiene ya, la abogada que trabaja con él. Presentamos una denuncia. En eso quedamos, o sea, también efectivamente tú planteas, está pendiente la tramitación de la ley de ISAPRE y en ese momento, y eso lo he señalado, de todas maneras vamos a invitarlos para que nos puedan apoyar con más detalle. Sí, eso lo agradecería. ¿El resto de los colegas quiere hacer algún planteamiento? Jimena, Carolina, mira, yo pienso que es gravísimo lo que están denunciando, serían prácticas absolutamente mafiosas si fueran así. Y a mí me parece que son inaceptables, intolerables a esta altura, ya lo hemos dicho muchas veces. No puede ser que una institución de salud tenga este tipo de procedimientos, porque finalmente es parte de una forma institucional de aseguramiento de salud, aun cuando el prestador sea privado. Aquí lo que hay ciertas garantías que ha establecido la ley para las personas en el resguardo de la salud de la población y de la salud de las personas, que es tal vez el valor o el bien más preciado que tiene un ser humano. Entonces, toda la manipulación, todas estas prácticas que son absolutamente inmorales, yo creo que es inaceptable que persistan. Es más, cuando se modifica la tabla de factores de riesgo, inmediatamente, como se señala acá, estarían modificando los precios base para obtener las mismas ganancias que obtenían antes, en el fondo es burlar la acción de la ley. Es una ilusión de la ley, absolutamente. Entonces, yo lo que le quiero pedir al representante del sindicato, a mí me parece que debiéramos hacer un trabajo de investigación con nuestros asesores con él y hacer nosotros
como comisión una presentación mucho más profunda, como tú dices, a la superintendencia. Y yo creo, Presidenta, que nosotros debiéramos tomar nuevamente la ley de ISAPRE y de verdad establecer una regulación que deje de hacer que esta ley sea un traje a la medida para las ISAPRE. Y yo creo que debiéramos invitar al ministro de Salud, a Enrique París, tanto para los temas evidentemente de pandemia, como para darle una solución definitiva. Aquí no ha habido voluntad de este gobierno, y yo diría tampoco los gobiernos anteriores, poner y echarle mano a la ISAPRE, por distintas razones. Este gobierno, seguramente por defender los intereses de la ISAPRE. El gobierno anterior, por intereses que tenían que ver con más bien la incertidumbre que generaría sobre el sistema de salud hacer una regulación de la ISAPRE que traspasara traspasara personas al sistema público y que tuvieran que aumentar el financiamiento del sistema público. Pero independientemente de eso, finalmente nunca se ha resuelto el problema de tener, porque aquí o vamos derechamente a terminar con el sistema privado de salud, de ISAPRE, en ningún mercado porque no tienen posibilidad de decidir por la asimetría de información, o la opción es, se mantiene un sistema de privado de salud, pero tiene que ser un sistema privado de salud que tenga un estándar ético, un estándar normativo que está muy lejos de tener este. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión como país, como sociedad, respecto a esto. Entonces, por lo menos, si va a persistir y va a perseverar un sistema privado de salud como esta ISAPRE, yo creo que entonces es una obligación ir a una regulación que efectivamente garantice que las personas que van a entregar y le van a delegar la confianza y le van a entregar la vida, sus vidas, la protección y el cuidado de sus vidas a estas instituciones van a actuar en consecuencia. Quiero recordar que la ISAPRE no hacen prevención, burlan o le hacen un daño al país al no hacer prevención, y son un negocio que está centrado en generar la enfermedad porque como tienen integración vertical, una parte muy importante de la utilidad de la ISAPRE, al revés, paradojalmente la obtienen en la medida que las personas se enferman y no en la medida de que las personas se mantienen sanas. Ellos no cuidan la salud de la población. Lo que ellos hacen es una industria de la enfermedad y las utilidades que tienen aumentan en la medida que las personas se enferman, y como controlan el precio de los prestadores y controlan los precios del aseguramiento, un negocio redondo. Entonces, yo lo que quiero pedir es que trabajemos con estas denuncias, las profundicemos, los senadores que quieran las presentemos a la superintendencia por una vez, con todos los ejemplos que usted ha señalado, y lo otro, yo creo que una vez por todas debiéramos poner y terminar de tramitar un proyecto de ley, pero que de verdad sea un proyecto de ley que esté hecho a la medida de los usuarios, a la medida de la salud pública, a la medida de un bien público de la salud que puede tener un prestador privado, pero no como son estas instituciones de salud. O si no, hay que terminar con el sistema ISAPRE y tener solo un sistema de salud como lo tienen los países europeos donde no existen estas instituciones. Eso, presidente. ¿Me permite, presidente? Senador Quintero, sí. Y la verdad, las cosas que yo encuentro gravísimo lo que ha dicho Daniel Catalán. Yo creo que acá queda demostrado que nosotros no podemos dejar pasar más tiempo e hincarle el diente como corresponde al tema de las ISAPRE. Sugiero en primer lugar citar al superintendente para que informe al respecto a estos temas. Yo creo que acá se están burlando de esta comisión. Además, queda absolutamente demostrado la inconveniencia de la integración vertical entre prestadores e ISAPRE. Y también quiero reiterar la necesidad de acelerar el proyecto, de fortalecer el FONASA y terminar con el abuso y las discriminaciones de las ISAPRE. La salud privada yo creo que debe ser un complemento a un gran sistema de salud universal. Yo comparto lo que ha dicho el senador Girardi, creo que nosotros ya basta ya de estos abusos,
la pandemia ha demostrado muchas cosas y nosotros debemos actuar en consecuencia e ir a un plan único de salud universal. Senador Chaguán. Presidenta, a mí me parecen absolutamente graves las denuncias que ha formulado el representante de los trabajadores de las ISAPRES. Por supuesto, a mí me parece que hay que actuar con la mayor severidad. Yo soy uno de los que ha venido insistiendo en el cambio en la legislación en materia de salud privada en forma drástica. Esto avala las denuncias que hemos formulado históricamente, transversalmente. Acá más allá del sector político que representamos, acá nosotros siempre nos hemos puesto del lado de los afiliados. Y acá los abusos persistentes que hay respecto de las ISAPRES, respecto de los afiliados, hoy día queda nuevamente manifiesto. Yo espero que el superintendente de ISAPRES haga una fiscalización lo más completa, rigurosa, y eventualmente hay que estudiar si esto requiere alguna acción distinta de la comisión, tal como en algún momento hemos presentado acciones legales para investigar. Acá claramente se está tratando de buscar una fórmula de burlar la ley, y eso me parece claramente me parece irresponsable, y además me parece grave. Así que, por supuesto, adherir a todas las acciones que determine la comisión y eventualmente estudiar algún tipo de acción legal. Senadora Bensberger. Gracias, presidente. Saludar a don Daniel Catalán, agradecer que esté acá, agradecer su presentación. Algo de lo que él nos expone habíamos conocido en la sesión anterior a través de las cartas que algunos de ustedes habían recibido y que enviamos al superintendente para que nos informe. Efectivamente, yo creo que todas las denuncias que cualquiera de nosotros reciba en cualquier instancia debemos ponerlas en conocimiento de las autoridades que correspondan y que haya una investigación exhaustiva, que no deje dudas si son efectivas o es un error de interpretación, y en el hecho de ser efectivas que se sancionen drásticamente. Pero dicho lo anterior, presidenta, yo creo que vamos a seguir recibiendo este tipo de denuncias mientras no avancemos en la modificación. Y creo que hay que avanzar, como decía el senador Quintero, en los proyectos de las ISAPRES y en el proyecto de modificación a FONASA también. Creo que esta crisis que estamos viviendo, esta lamentable crisis, además nos ha dado la oportunidad, ¿no es cierto?, lamentable, pero oportunidad al fin y al cabo de darnos cuenta de las mayores falencias, y creo que tenemos hoy día más claridad para resolver o legislar de mejor manera. Ahora, creo que ese es el fondo, avanzar en esos proyectos. Y finalmente, simplemente, no puedo sino que contestarle al senador Girardi, ¿no es cierto? En los últimos 30 años, efectivamente, han sido mucho más gobiernos de su sector que del que yo represento los que han gobernado este país. Y esto sigue igual y tampoco se ha avanzado. Me extraña que siempre, ¿no es cierto?, cuando busca responder esa pregunta, cuando son gobiernos de mi sector político, siempre hay una mala fe detrás y a alguien estamos defendiendo, lo que no me parece correcto. Y cuando trata de responder por qué no se hicieron en los gobiernos del sector político que él responde, siempre encuentra una respuesta de otra índole. Yo creo que no vale la pena quedarse en esa discusión. Creo que la verdadera respuesta que hoy día podemos darle a Daniel y a través de él, no solamente como representante de los trabajadores de la ISAPRE, sino que como afiliado y a todos los afiliados del país, es avanzar de manera seria, verdadera y tratando de llegar a acuerdos. Probablemente no vamos a tener la misma visión en todos, pero sí tenemos un objetivo común, y es que todos creemos que hay que modificar el sistema de salud actual, porque es la única forma de que no sigan ocurriendo estos abusos que hemos conocido hoy día y otros que hemos
conocido en forma permanente. Eso, Presidenta, gracias. Bueno, lo que yo reiteraría, Daniel, es que nos puedas tú elaborar más en detalle, porque eso de verdad que es súper importante. O sea, si nosotros queremos hacer una denuncia, entender bien el alcance de lo que están haciendo hoy día la ISAPRE. Creo que en esto todos estamos en la misma respecto de detener abusos, de denunciarlo, de fiscalizarlo y hacer las acciones que sean necesarias. Entonces, pedirte que en eso nos puedan ayudar ustedes, que manejan, ¿no es cierto?, más bien la cosa fina, ¿no es cierto?, para poder hacer la denuncia más allá de lo que ya nos entregaron. Yo con eso elaborado no tengo ningún problema en que citemos nuevamente al superintendente para revisarlo, independiente de la respuesta que tengamos a los antecedentes que ya les entregamos. Y Carolina, tal cual como ya les había señalado, invitamos ya al ministro, estamos cuadrando más bien su horario, porque este horario es muy complejo para él, por razones obvias, ¿no es cierto?, para poder tratar efectivamente no solo la situación COVID, sino también la agenda legislativa, y este es un punto pendiente súper relevante en la agenda legislativa. Senador Girardi. no, solo para responderle a la senadora Luz Amparier, esto yo no lo hago con ningún ánimo de descalificación, es parte de la realidad. Usted sabe que las ISAPRE, la ley, la hizo el doctor René Merino, cuando era director y era parte del Ministerio de Salud, y se hicieron al traje a la medida, porque posteriormente él fue uno de los primeros dueños de ISAPRE, que fue Colmena. Y durante muchos años, la derecha chilena fue de verdad no solamente un abogado, sino que tenía un interés directo con las ISAPRE en materia de financiamiento, campaña, y eso se develó posteriormente con otros casos como el caso Penta. Y a mí, por lo menos, me ha tocado durante muchos años participar en un intento de regular a las ISAPRE. Es tan así que yo soy uno de los autores de la ley que terminó con el cheque en garantía, que era parte de los instrumentos que usaban las ISAPRE y las clínicas para protegerse. O me tocó ser uno de los autores de la ley de urgencia, por las mismas razones de la falta de cobertura que tenían las ISAPRE. Me tocó muchas veces acompañar a vecinos y a vecinas y tuvimos acciones ciudadanas de quemas de cheque frente a las puertas de la ISAPRE. Y durante muchos años hemos intentado modificar este sistema, pero como usted sabe, esto no es una atribución que tenemos los parlamentarios. Justamente aquí hay una constitución, lamentablemente, que estableció el impedimento que nosotros tenemos para regular esto. Y efectivamente yo no estoy diciendo solo que aquí hay responsabilidad de la derecha. Yo creo que eso ha cambiado en el último tiempo y quiero reconocer particularmente el cambio y la actitud distinta que ha tenido fundamentalmente el senador Chaguán, pero que no representa el conjunto del oficialismo en esta materia, que él efectivamente hace muchos años que viene planteando esto. Y yo pienso que aquí ha habido, por distintas razones, se ha mantenido un sistema que ha justamente vulnerado los derechos ciudadanos. Y yo creo que las razones que yo señalo son las reales. Por una parte, el mundo de lo que hoy día es la oposición, primero no siempre tuvo la mayoría, porque este es un tema más de captura transversal que hace la ISAPRE del mundo parlamentario, y muchas veces tuvo temor de avanzar en esto por las consecuencias que tuviera sobre el sistema público, al no haber la posibilidad y la voluntad de hacer una reforma integral. Y yo creo que en parte muy importante en el sector del oficialismo, lo que ha habido es la defensa de una visión ideológica, que es que la salud no es un derecho, que es un bien de consumo, lo ha planteado el propio presidente Piñera en su primer gobierno, y se planteó muchas veces que la salud tenía que ser entregada al mercado, que el mercado era el mejor asignador. Es una lógica ideológica, que yo evidentemente pienso que hoy día, frente a los hechos que hemos vivido, queda en evidencia que la salud no puede ser entregada al mercado, que no puede ser un bien de consumo, porque en salud no hay mercado. Cuando usted va a comprar zapatos, usted elige los zapatos que se va a comprar. Si los zapatos son caros, usted puede no comprarlos, se los puede probar. En salud usted no elige nada. Decide el facultativo, decide la clínica, los exámenes que le va a tomar, el tratamiento que le va a hacer, y además usted está obligado a comprárselo a ellos, porque si no se los compra, usted se puede morir. Entonces no hay mercado. Eso es un tema
ideológico se puede discutir, pero a mí me parece que son la razón y ha sido parte de la historia. Y si usted revisa la historia de la ISAPRE y ve quiénes han confrontado a la ISAPRE, va a llegar a la misma conclusión que yo. Ahora, eso no le quita responsabilidad a lo que hoy día es la oposición de no haber avanzado de manera más sustantiva en esto, pero las razones fueron distintas. Miren, yo creo que acá lo importante es escuchar al nuevo ministro, cuál es la mirada que tiene sobre esto. Nosotros nos habíamos quedado en un compromiso que había asumido el anterior ministro con nosotros, de presentar el proyecto de FONASA por el Senado para que pudiéramos ver la modificación y el fortalecimiento del seguro público y del seguro privado. Esa es para recordar además la historia. No sucedió eso, lo envió por la Cámara y lo que estábamos a la espera de ese proyecto que tampoco avanzaba en la Cámara de Diputados. Entonces, yo entiendo que acá debe haber una repriorización y una revisión de cómo se va a estructurar la agenda legislativa en función de sacarlo adelante. Pero para eso me parece que es imprescindible escuchar al nuevo ministro, tema que, tal cual como les había planteado, ya está agendado. Yo en lo inmediato lo que quiero hacer es agradecerle a Daniel su presentación, ¿no es cierto?, no solo a ti, sino que a toda la federación, también a la presidenta, ¿no es cierto?, que le haga llegar nuestro saludo, pero pedirles que ojalá lo antes posible nos puedan hacer llegar el detalle para revisarlo, que trabajemos en conjunto con nuestros asesores, y yo en eso quiero invitar además a todos los parlamentarios de la comisión a que podamos hacer esa revisión en conjunto para hacer la denuncia pertinente. Y como le señalaba, citar nuevamente al superintendente con esos datos sobre la mesa para revisar estas situaciones, independiente de la discusión que tengamos posteriormente, a la cual Daniel, por supuesto, van a estar invitados. Acordamos eso y pasamos entonces al siguiente punto de la tabla. Yo quiero agradecerte, Daniel, y te dejamos liberado virtualmente. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen día. Secretario, el siguiente punto, don Fernando, es el proyecto que tiene que ver con el uso de los datos en la atención primaria, ¿no es cierto? Si nos puede ilustrar bien lo que estamos. Presidenta, tiene el boletín 13.452 y en sesión pasada se distribuyó Daniel Catalán, un texto que puede ser una redacción alternativa que está en poder de los senadores. Ya, el senador Chaguán. Sí, yo le pedí a la Secretaría, y entiendo que lo hizo, me gustaría que pudiera hacer la aclaración respectiva respecto de los dos proyectos que están presentados en el Parlamento, que tratan sobre idéntica materia, pero uno fue derivado a la Comisión de Constitución, ambos son de la autoría de la senadora presidenta, más el senador Quintero, más el senador Girardi, el que habla, por lo menos el segundo. Si es posible, pedir que se vuelva a la comisión, que usted pudiera también aclarar que se trata sobre idéntica materia. Si es posible, senador, secretario. Con su venia, señora presidenta, efectivamente hay un proyecto en sentido similar en la Comisión de Constitución, el 13.374-07. Pedir el cambio de trámite es algo que hay que hacer en la sesión de sala esta tarde. Y no he encontrado otro. El senador señor Chaguán alude a dos proyectos, pero el único que he encontrado yo es este. Presidente, el otro fue declarado inadmisible. El otro que aludía. Este fue declarado admisible y el otro inadmisible. Yo entendí que lo que la comisión había acordado era reformularlo de modo que sea admisible para, una vez presentado, poder fusionarlo con estos proyectos. Ese era el tercero. Este otro es idéntico, que está en Comisión de Constitución. Disculpe, Presidenta. A ver, entonces tenemos el 13.452, que es el que tenemos hoy día en discusión, ¿no es cierto? Así es. Tenemos el 13.374, que está en la Comisión de Constitución, que vamos a pedir que venga a Salud. Y tenemos el que se va a reformular y que debería ingresar en la tabla del día de hoy para que yo pida que estos tres boletines sean refundidos. Sobre ese vamos a votar formalmente, ¿ya? Acordamos eso, estimados colegas. Entiendo. De segundo, hay una indicación que presentó el Ejecutivo, no la hizo llegar Jaime, pero en realidad no es una indicación ingresada formalmente, sino que es una propuesta de texto para la discusión. Sobre eso han estado trabajando algunos de nuestros asesores al menos, y yo quiero plantear inicialmente una primera cosa que me parece que hay que despejar.
En el fondo, aquí lo que nosotros queremos es que la atención primaria pueda contar con el dato para hacer la trazabilidad, el seguimiento de contactos, para el aislamiento, para algo que yo me alegro que hoy día, ¿no es cierto?, y se priorice la importancia de la atención primaria. Entonces, yo lo que rescataba de la atención primaria es que ellos tienen en general, están habituados al uso de datos que en este caso son sensibles. Pasa con la tuberculosis, donde al ser una enfermedad también de notificación obligatoria, ellos saben dónde está el caso y toman las medidas, o en el caso de una meningitis, lo que me han planteado desde la atención primaria. Ahí uno puede hacer la modificación desde la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes respecto de los resguardos y el uso de la información, o la podemos hacer desde la lógica más bien del Código Sanitario y cómo se utiliza el dato de una enfermedad de notificación obligatoria. Yo entiendo que ahí hay como una primera cosa que hay que despejar. ¿Y quién sería la instancia, la institución, o a quién se le entrega ese dato y se hace responsable, por lo tanto, del uso de la información? Si eso es el encargado de la salud primaria municipal o es el encargado del establecimiento de salud municipal, entiendo que ahí hay una discusión. Entonces, ahí me gustaría, Jaime, que pudiéramos ilustrar un poco el debate para irnos poniendo de acuerdo, y yo creo que sobre eso es mucho más fácil después avanzar en el texto. Te dejo la palabra, si te parece. Senadora, muchas gracias. En relación al proyecto de datos, efectivamente yo estuve conversando con algunos de los asesores para despejar algunas preguntas sobre el mismo. Lo que hace el proyecto de ley es que en caso de excepción constitucional se le otorga la posibilidad a determinado organismo para mantener, custodiar esos datos a efecto de poder realizar notificaciones, pesquisar a las personas que tengan contagio de alguna enfermedad o que incluso puedan ser sospechosos o casos sospechosos o incluso probables de la misma, y establece todo un mecanismo de resguardo de dicha información, incluso estableciendo sanciones penales. Me preguntaban por qué de la necesidad de mantener este registro de datos y regular la transferencia. Por dos motivos. Uno, porque muchos de estos datos, si bien es cierto, hoy día existe la norma que se refiere a la ficha clínica, que está establecida en la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, es cierto también que cuando la información la acceden o la obtienen los servicios de salud o los hospitales, esa información no se transfiere o no se transmite a la atención primaria de salud. Por eso, obteniendo, por ejemplo, un hospital o confirmando un caso sospechoso y notificándolo, y ahora que se va a enviar esa información a la atención primaria de salud, corresponde que esos funcionarios que acceden a esa información, o incluso quienes realizan el seguimiento de los casos sospechosos, mantengan reserva y estén sometidos a una ley o a la ley sobre protección de datos sensibles, porque hoy día en ese ítem hay un vacío normativo y además hay una prohibición expresa de entrega de información. El mecanismo que se está usando para transferir los datos es mediante convenios donde un funcionario, por ejemplo, de atención primaria de salud, en comisión de servicios de la Seremía de Salud, procede a realizar la pesquisa y notificación. Pero eso sin duda que puede ser más engorroso o incluso demoroso. Por eso hace necesaria una norma como esta que permita la transferencia, que hoy día está prohibida, y que quien recibe esa información sea responsable de la misma. Y eso en definitiva es lo que hace el proyecto de ley, y eso justifica la necesidad de la normativa presente. ¿Me permite, presidente, una consulta? Por supuesto, senador Quintero. Jaime, ¿a quién se le va a notificar? Presidenta, por su intermedio. Sí, Jaime. Se le notifica al paciente que tiene la enfermedad, ya, no estamos pensando solamente en caso COVID, y eventualmente a aquellos casos sospechosos de que estuvieron en contacto con un... No, me expresé mal o me entendiste mal. ¿A quién del municipio se le va a notificar? Presidenta, por su intermedio contesto al Senado. Sí, Jaime, adelante nomás. Gracias. A la atención primaria. La transferencia de datos es a la atención primaria de salud. El proyecto lo esbozamos de esta manera. Está bien, y estoy de acuerdo, a la salud primaria. Yo no estaba de acuerdo con el alcalde o qué sé yo. A un responsable de la salud primaria, al jefe. Porque comparto con lo que acaba de decir también, que ese tipo
por A, B o C también debe tener penalización en caso que filtro, qué sé yo. O sea, buscar la fórmula que esto quede realmente custodiado y no sea que todo el mundo lo sepa. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso, senador. Ya, no, ahí sí. Es razonable la discusión en particular, incorporar un inciso como lo teníamos fraseado, porque en el texto final no lo enviamos, que también sea responsable el director de atención primaria, ya sea que dependa del municipio o de una corporación municipal, más no el alcalde, porque el alcalde pierde muchas veces el control de los funcionarios de la atención primaria, y en 2 regiones la atención primaria no depende de los municipios, sino que tiene una composición, en el caso de Aysén, 100% dependiente de los servicios de salud, y en el caso de la región metropolitana, la atención primaria tiene un componente mixto, donde hay atención primaria de salud municipal y del servicio de salud, por ejemplo, metropolitano central. No, y antes de llegarle el documento a las manos del alcalde pasa por muchas ventanillas. Así es, muchas veces son funcionarios que no tienen responsabilidad administrativa, a diferencia de lo que ocurre en la atención primaria de salud, que por lo general, pueden haber excepciones, son funcionarios de carrera, son funcionarios de contrata o de la planta. Me parece. Ya. Oigan, en términos como de procedimiento para avanzar, quizás podríamos trabajar sobre la base del texto que había presentado el gobierno. Yo tengo uno con comentarios de los asesores, pero no sé, para que pongamos en la pantalla uno y sobre eso vayamos conversando. No tengo problema. ¿Lo hacemos sobre el de ustedes, Jaime? ¿Ahora? ¿O proyecto el que tengo yo acá? Yo prefiero el que usted tiene allá, porque no he visto los comentarios de los asesores. Voy a compartir la pantalla entonces. Ahí ven, este es el texto que nos había propuesto el Ejecutivo con algunos de los comentarios, como pueden ver al costado. Y señala, en caso de enfermedades transmisibles, notificación obligatoria respecto a las cuales se hayan decretado una alerta sanitaria. Acá el Ministerio de Salud deberá comunicar en forma inmediata a los establecimientos de atención primaria la confirmación diagnóstica de las personas que residan o permanezcan en su respectivo territorio. ¿No se ve en pantalla? No, ¿no se ve? No. Ay, yo la veo. Yo no. Déjenme ver de nuevo entonces, volver a hacerlo. Gracias por avisarme. ¿Y ahí? No. ¿No? A ver. ¿Y será que me tienen que autorizar? El anfitrión tiene que autorizar, seguramente. Que deberá ser Fernando. Ahí está. Voy a... Estaba. Ah, porque cerré la ventana. A ver. Y quiero ver bien cuál es el texto, perdonen, pero... Ahí está. ¿Lo tienen a la vista, señores senadores? Ahora sí.
Yo tenía también algunos comentarios sobre el texto. Don Fernando. Sí, presidenta. Ustedes deberían tener el texto, no sé si lo tiene la Evelyn, el que presentó el Ejecutivo, para no enredarnos. Ese es el que estoy publicando, el que estoy compartiendo. Ya, mejor vamos sobre eso y partimos desde el principio leyendo. De acuerdo. Para no confundirnos. Les ruego excusarme porque la comunicación desde mi casa suele caerse porque es muy mala el sistema de BTR. Artículo único. Incorpórase un artículo 13 bis en la ley número 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud del siguiente tenor. Artículo 13 bis. En caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad a la Constitución Política y a la ley número 18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción constitucional, con ocasión de una epidemia o pandemia y por razones de salud pública, se podrá dar tratamiento de datos sensibles por el tiempo que dure dicho estado a la información acerca de la enfermedad que dio origen a la pandemia o epidemia. La autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse a los servicios de atención primaria y a las fuerzas de orden y seguridad pública para el cuidado y monitoreo de dicha población y sus eventuales contactos estrechos. Dicha autorización será entregada por el Ministerio de Salud. No sé si ustedes prefieren ir a inciso por inciso o leo todo el artículo. Yo creo que sería bueno inciso por inciso al tiro ir discutiendo, ¿les parece? Ya. Sí, me parece. ¿Puedo hacer un comentario, presidenta? Por supuesto, bienvenido. Me parece que podría omitir la referencia a Constitución y la ley orgánica, porque bastaría con decir en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe. Por ejemplo, la ley orgánica 18.415 es de 1985 y lo más probable es que deba ser actualizada. Si la ponemos en este inciso, va a haber que modificarlo un poco más adelante. Y bastaría con decir en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe con ocasión de una epidemia o pandemia, etc. Ese es mi primer comentario. Luego, la segunda oración de este inciso dice la autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse, etc. ¿Quién va a otorgar esa autorización porque va a asumir una responsabilidad? Sí. Y sobre finalmente, lo primero, en el inciso primero. Y en la última oración dice la autorización será entregada por el Ministerio de Salud. Eso me hace pensar en la necesidad de una iniciativa del Ejecutivo. Eso es respecto al primer inciso, señores senadores. Sí. Yo lo primero ahí que les plantearía, colegas, es que más que por el estado de excepción es por el decreto de alerta sanitaria. O sea, el traspaso de estos datos está en función de la estrategia sanitaria por la pandemia. Y me parece que eso es lo que guía el que se pueda usar esta facultad, ¿no? Jaime. Presidenta, un comentario respecto a que solamente quede el decreto de alerta sanitaria, porque esta es una discusión que ya se ha dado, sin que esté sujeto a una epidemia o pandemia, a nosotros nos parece riesgoso. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el Gobierno y los gobiernos en general habitualmente dictan o decretan alertas sanitarias. Por la basura en Valparaíso ha habido, por los salmones en el sur también ha habido. Entonces, que hay una transferencia de datos por un decreto de alerta sanitaria distinto al de una epidemia o pandemia, nos parece riesgoso. Si la decisión es que haya un decreto de alerta sanitaria o un estado de excepción, cualquiera de las dos fórmulas, sin duda, tiene que estar asociada al requisito de que sea por una epidemia o pandemia y por razones de salud pública. Eso es, presidente. Sí, presidenta. Ya. Sí, senador Chaguán, yo comparto efectivamente que una dictación de una alerta sanitaria puede ser efectivamente más comúnmente utilizada para los efectos de poder enfrentar alguna situación que haya relación, como ocurrió en Valparaíso, con el tratamiento de los residuos domiciliarios u otros,
ciertamente esperar un estado de excepción constitucional de catástrofe para provocar en medio de una pandemia o epidemia justamente el traspaso de información me parece un escalón demasiado alto. Y lo otro me parece, estoy de acuerdo con Jaime que puede ser un escalón demasiado o un requisito demasiado bajo, pero ¿habrá alguna posibilidad de encontrar un intermedio? Porque para que se decrete un estado de catástrofe tiene que estar pasando algo realmente dramático como lo que hoy día estamos viviendo. De otra manera no se explicaría. Sí. Lo que yo haría, Jaime, es buscar algo en la línea que tú fraseaste, porque que estén ambos relacionados, que sea un poquito más alto que solo el decreto de alerta sanitaria, porque pienso, no sé, ahora se extiende el estado de excepción por 90 días, quizás no se vuelva a extender, pero sí vamos a necesitar seguir haciendo el seguimiento de los casos COVID con la atención primaria. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el minuto en que deja de regir el estado de catástrofe, como no es cierto, decretado por el presidente, entonces después de eso ya no podemos seguir los casos, un poco busca resolver eso. Entonces, si pudiéramos dejarlo relacionado ahí, acordemos que se trabaje un texto en esa línea y después le revisamos, ¿les parece? Presidenta. Después, sí, don Fernando. En caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe, a raíz de un decreto de alerta sanitaria motivado por una epidemia o pandemia, etc. Ahí usted conjuga los dos elementos. Ya, me parece que esa es una fórmula. Sí, lo importante es que el tiempo del estado de catástrofe puede ser menor que el que requiera la alerta sanitaria por pandemia. Que eso juegue bien para que esto sea funcional al objetivo sanitario. Luz, senadora. ¿Estás de acuerdo? Ya. Sobre este párrafo, ¿algún otro comentario, colegas? ¿Estamos de acuerdo? Queda aprobado por unanimidad, entonces. Sí. Esto es un aprobado al referéndum, entendiendo que tenemos que hacer toda la tramitación previa. Respecto de la observación que hizo el secretario sobre la autorización será entregada por el Ministerio de Salud. Ahí, Jaime, tenemos que ver si es que respaldan ustedes como indicación del Ejecutivo eso, porque efectivamente requiere el patrocinio. Pero yo sugiero que acordemos el texto ahora y después veamos, ahí nos ponemos de acuerdo en el procedimiento administrativo. Don Fernando, siga con el próximo inciso. Leo el inciso segundo. Los organismos receptores solo podrán utilizar dicha información para el cuidado y monitoreo de dicha población y sus eventuales contactos estrechos, además de garantizar las condiciones de aislamiento y el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios y aduanas sanitarias, entre otras que permitan minimizar la diseminación de los agentes patógenos. Sobre este párrafo, ¿tenemos alguna observación? Jaime, y después le damos la palabra al senador Chaguán. Presidenta, lo que hacemos en este inciso es, en definitiva, delimitar el para qué o el por qué es la transferencia de esta información. Sin duda que es para el cuidado y monitoreo de esta población y sus eventuales contactos estrechos, además de asegurar que el aislamiento y el cumplimiento de medidas de control sanitario, y esto se enmarca en los anuncios realizados por su excelencia el presidente de la República en los últimos días. Eso es, presidente. Senador Chaguán. Sí, presidenta, yo tengo una observación más general, porque desde el punto de vista de qué es lo que nosotros perseguimos en virtud de este traspaso de información, no solamente lo que dice relación fundamentalmente con garantizar las condiciones de aislamiento y cumplimiento de las medidas de control sanitario, sino que también hay otros elementos que yo diría que son clave.
y sería bueno saber si están más adelante en el texto del Ejecutivo. Acá se habla de fines de estadística, epidemiología e investigación. Este hecho es muy importante puesto que hasta ahora esto ha dificultado hoy día, este tema no ha estado fundamentalmente hoy día en la letra de la ley, y yo creo que sería importante. Hoy día está justamente el traspaso de estos datos ha sido, no ha podido no ha podido ser usado para fines de investigación, y eso también es un tema, yo diría, relevante. Y lo otro es que también para fines de financiamiento, monitoreo y mejoras de servicio. Este también hoy día se hace por el GRD, pero ciertamente hoy día es necesario claramente poder establecerlo en virtud de un texto. No sé si hay disposición del Ejecutivo ahora en este párrafo o más adelante, pero yo creo que este traspaso de información también es útil para estos efectos. Sí, lo que pasa es que aquí estamos entregando el dato con nombre y apellido. Yo creo que, o sea, eso es lo que estamos resguardando. Eso no obsta a la entrega de información agregada, innominada, que se hace para fines de estudio y que es algo que hoy día ya está operando, que entiendo que sobre eso no necesitamos hacer más modificación. Jaime. No, Presidenta, respecto a la inquietud que plantea el senador Chaguán, hoy día el Ministerio de Salud, a través de la división de planificación y que se refiere y que resguarda los datos sanitarios de IPLAS, entrega datos con fines estadísticos. Es más, por la Oficina de Transparencia es habitual que distintos investigadores de pregrado, magíster y doctorado le pidan información al Ministerio de Salud y la información se entrega y se da. Pero el cuestionamiento a propósito de la pandemia es que los datos que llevaba el Ministerio de Salud y el cómo los manejaba es fruto de un trabajo de años que requiere una refrendación. Y lo que ha hecho la autoridad sanitaria en los últimos meses y en las últimas semanas sobre todo, es agilizar esos procesos de registro de datos. Entonces, nosotros creemos que lo que propone el senador Chaguán es algo que hoy día no requiere estar en esta ley, que hoy día se entrega de manera innominada y que excede el ámbito de seguimiento y pesquisa de lo que requiere y la transferencia de información a la atención primaria de salud. Porque nosotros no queremos entregar todos los datos del país a todos los municipios de Chile para que cualquiera sepa quién tiene la determinada enfermedad y quiénes son los contactos estrechos, sino que la información tiene que ser entregada a la atención primaria de tal municipio para que maneje los casos sospechosos de ese municipio y no la información general y toda la transferencia de datos. Eso es importante. Sí, comparto absolutamente, y justamente estamos en iniciativas acotadas para garantizar un objetivo de seguimiento, pesquisa de los casos. Una consulta, y en vez que vaya al jefe de la salud municipal, ¿por qué no va directamente al director del consultorio respectivo? Jaime. Porque nosotros, senador, pensamos que el modelo que establezca, bueno, esto lo conversamos, y me lo preguntó de hecho un asesor, y nosotros creemos que el modelo que establezca cada municipio va a depender de cada realidad local. A lo mejor algún municipio establece que sean los directores de CEFAM lo que hagan las pesquisas, pensando en los municipios más grandes, pero sin duda que en aquellos municipios que son más pequeños o que tengan otra metodología, otra forma, van a establecer funcionarios dentro de la dirección municipal. Entonces, radicar la responsabilidad en el director del CEFAM no nos parece suficiente y, por tanto, como ellos son dependientes del director de salud municipal, nos parece razonable que la responsabilidad, que está más abajo, quede radicada en el director de salud municipal. Ok. Yo comparto eso. En localidades más pequeñas o en regiones más pequeñas puede ser más fácil. Yo me lo imagino muy fácil aquí en Magallanes, quiero decirlo con claridad, pero claro, en otras regiones puede ser más complejo el llegar a una posta, el llegar al CEFAM, o sea, hay distintas modalidades en atención primaria y bueno, tiene que ver también con el respeto a la autonomía, a los diseños que tienen cada uno, que es algo que siempre hemos planteado en general los senadores que estamos en esta comisión. Yo les quiero sugerir como en términos de procedimiento que hagamos esta revisión ahora, veamos las observaciones y después poder compartir un texto con las modificaciones propuestas y como vamos a hacer en la sala la solicitud de refundir después que lo votemos formalmente, pero que tengamos espacio para hacer la revisión porque es complejo y yo entiendo para todos no verlo escrito, ¿ya? Para que tengan esa tranquilidad. Si hay alguna otra cosa que surja, también lo podemos revisar.
Continúa, don Fernando, entonces. De inmediato, presidente. El inciso tercero. El tratamiento... No sé si los colegas ven bien el texto, pero yo veo ahora un texto está gris. tapado. Discúlpenme. En su computador, don Fernando. Sí, es que abrí la ley de datos personales que me tapó este. ¿Lo tienen a la vista ahora? Ahora sí. El tratamiento de los datos sensibles deberá cumplir con todas las medidas y obligaciones dispuestas en la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, en realidad de datos personales. Estos datos deberán ser eliminados o cancelados por los organismos participantes, salvo de la ficha clínica de dichos pacientes, una vez concluido el estado de excepción que fundamenta su autorización, verificada el alta médica de los pacientes o descartado el contagio de la enfermedad de sus eventuales contactos estrechos. Presidenta. Sí, Jaime. Presidenta, este es un artículo, este es un inciso, este y el siguiente que se discutió en la Cámara de Diputados, pero de manera incompleta. ¿Por qué? Porque establece la primera parte del inciso, se discutió ya, pero los honorables diputados no estuvieron de acuerdo con que la información se mantuviera en la ficha clínica, pero una vez concluido el estado de excepción o el decreto de alerta sanitaria, se debe verificar el alta médica de los pacientes o descartar el contagio, porque ha ocurrido, y en algunos casos le ha pasado a funcionarios de salud, que habiendo sido personas que tuvieron COVID-19 y ya están de alta y han vuelto a trabajar, en los controles preventivos, ocurrió la semana pasada, una funcionaria de salud fue detenida, producto de que los registros de la policía aparecía todavía como paciente contagiada con COVID-19. Entonces nos parece absolutamente pertinente que una vez que verificara el alta médica de los pacientes o descartado el contagio estrecho, el contagio y el contacto estrecho sean retirados inmediatamente de cualquier registro y que no generan ningún perjuicio para aquellas personas. Totalmente de acuerdo. Sí, pero sí queda como información en la ficha clínica. Presidenta, porque aquello tiene que estar en la ficha clínica porque quedó regulado en la ley sobre derechos y deberes de los pacientes. No se puede omitir ninguna enfermedad, ni tratamiento, ni suministro de algún medicamento que el paciente haya recibido. Y sin duda, que dado el carácter de la pandemia, con resultados inciertos respecto a las consecuencias que pueden padecer los pacientes que tienen esta enfermedad, es sin duda que es necesario que esta información se mantenga en la ficha clínica. Sí. Tengo yo una reacción alternativa, pero no los quiero marear porque no lo pueden ver escrito, entonces en esta modalidad media sui generis de tramitación se las voy a compartir después si les parece mejor, pero yo entiendo que tiene el mismo sentido. Avancemos al próximo, don Fernando. Los sujetos autorizados por esta ley para el tratamiento de datos sensibles deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes principios. A. Licitud en el tratamiento. Los datos sensibles solo podrán ser usados en el contexto, período y fines señalados en este artículo, no pudiendo en caso alguno darse un fin ilícito al tratamiento de estos. B. Proporcionalidad y minimización. Solo podrán comunicarse aquellos datos sensibles estrictamente necesarios para conseguir los fines específicos indicados en este artículo. Una duda tengo yo, sus señorías, respecto a la letra A. ¿Es necesario en la ley decir que no puede, en caso alguno, darse un fin ilícito al tratamiento de los datos? Porque obviamente es obvio que el fin ilícito sería una infracción y más adelante viene una sanción. O sea, si bastaría poner solamente los datos sensibles, solo podrán ser usados en el contexto, periodo y fines señalados en este artículo. Ese es el principio. Esa es la definición del principio. Jaime tiene algo que decir. Jaime. Presidenta, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la Secretaría. Nosotros incorporamos estos incisos porque fueron discutidos en la Cámara de Diputados y en honor a la verdad nos correspondía que los incorporáramos, pero para ser bien sinceros estamos de acuerdo con la opinión de la Secretaría. Es más, nosotros estimamos que este inciso y la incorporación de los principios incluso no sería necesaria por estar contenido en la ley sobre datos sensibles. Y sobre el comentario que hace la Secretaría, no podemos sino que estar de acuerdo.
Ya, entonces, más bien somos partidarios de dejarlo hasta artículo, eliminando la segunda parte de la frase. Lo que yo señalé. Sí, Presidenta. Ya, estamos de acuerdo, colega, ¿no es cierto? Continuamos, don Fernando, entonces. Inciso cuarto. Se prohíbe comunicar públicamente la información de manera don individualizada. Fernando nos tiene que hacer correr el texto para que lo podamos ver, por lo menos. Lo siento, discúlpeme. Se prohíbe comunicar públicamente la información de manera individualizada, nominativa o que pueda amenazar la vida privada del paciente. La autoridad sanitaria, junto con anonimizar los datos obtenidos, deberá publicar el registro y georreferenciación de comunas, provincias, regiones u otra unidad territorial del país cuya población padece de la referida pandemia o epidemia o se ha visto afectada por los hechos a que dieron lugar la declaración de desastre, cautelando la confidencialidad de sus titulares, impidiendo su reidentificación y previniendo toda discriminación o estigmatización. ¿Sobre eso algo que agregar, Jaime? Yo Presidenta, que para nosotros sin duda hay una discusión sobre la georreferenciación, pero si hay unanimidad de incorporar la georreferenciación, tiene que estar el párrafo final de ese inciso, donde se prohíba sin duda toda clase de discriminación o estigmatización, y que no se publiquen los datos, porque padecer una determinada enfermedad, sea COVID o sea otra, puede generar discriminación o estigmatización, sobre todo, por ejemplo, con los funcionarios de salud. En algunos barrios se ha generado condena respecto a aquellas personas que padecen cierta enfermedad y parece necesario, si quedáis georreferenciación, como una medida prudente y oportuna por parte de la autoridad que realiza la pesquisa, la misma tiene que ser sin que se pueda determinar quiénes son las personas y quiénes son los pacientes sospechosos de una determinada enfermedad. Ya. Continuamos, Fernando. El inciso sexto. Los órganos y servicios públicos que traten datos personales en virtud de las hipótesis señaladas en este artículo no podrán transmitir o retransmitir a terceros por ningún medio la información que hayan obtenido, sean personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, ni a cualquier otro órgano o servicio público que no haya sido autorizado en virtud de este artículo. Estamos de acuerdo con eso, imagino. Adelante, don Fernando. Quien, contraviniendo lo dispuesto en el inciso anterior, publique la información obtenida de forma individualizada, será sancionado con las penas asignadas a la violación de secreto consagrada en los artículos 247 y 247 bis del Código Penal, según corresponda, aumentadas en un grado. Si me permite, Presidenta. Por supuesto, don Fernando. Porque aquí lo que se está sancionando es solo la publicación, pero la transmisión y el uso para otros fines a lo mejor podría complementar esta norma. Una pregunta, Jaime, tú que has estado más, por ejemplo, para nosotros muy importante la investigación científica, social, los datos anonimizados. Ahí yo creo que hay que tener cuidado que se puedan usar los datos por ejemplo, la institución de salud pública de una universidad católica o la escuela de salud pública, o por investigadores que quieran usar los datos, porque la importancia de los datos no solamente es para poder actuar, sino, por ejemplo, para poder modelar, para poder cómo... Eso tiene que quedar claro de que es posible que estos datos, de manera manteniendo la confidencialidad y la no individualización de las personas, puedan ser usados para fines de estudio, para fines de modelamiento, eso es muy importante, porque hoy día es fundamental para ambas cosas, ya sea para la investigación, pero también para el control de la epidemia. Eso tiene, mi duda es que eso quede claramente no excluido, digamos. Jaime, recién lo comentamos respecto del inciso que estaba antes, ¿no? He planteado yo, Presidenta, justamente por la misma preocupación.
Bueno, yo la dejo Jaime. puesta, no tengo... Eso tiene que quedar garantizado, Jaime, porque si no nos vamos a meter en... Sí, ya lo habíamos conversado respecto al inciso anterior. Continuamos entonces, don Fernando, con la lectura. Perdimos el texto, don Fernando. Parece que apagó la... y tiene apagado el micrófono. Como les decía al principio, la comunicación suele caerse. Y yo me desconecté cuando empezaba a hablar el senador Girardi. Comparto de nuevo el texto. Ya pocos quieren escuchar a Girardi. Hasta se cae la comunicación. Ahí está. Es el inciso que dice quien contraviniendo lo dispuesto, etc. Esto tiene que ver con las sanciones, con eso estamos ok. Sí. Después si la sanción va a ser aplicada solo a la publicación o a otros fines. O a otras conductas. Porque no es solo publicarla, sino que es entregar la información. Ahí, Jaime, el término debería ser más amplio, ¿no? Perdón, Presidenta. La observación que yo alcancé a escuchar del senador Girardi es la posibilidad de usar los datos para investigación y modelamiento. Y eso bien puede ser una constancia que deja la Comisión al aprobar esta norma. Ya, pero además aquí lo que habíamos señalado es que no se trata del dato anónimo, sino que es el dato personalizado, que eso es lo delicado, diríamos, de lo que estamos normando ahora. Efectivamente, Presidenta, porque en el fondo el que los científicos utilizan la información, no utilizan los datos personales. O sea, él, supongo yo que para hacer un análisis científico no le interesa si se llama Juanito Pérez o Sergio Vidal, no tengo idea de qué. Le interesa el perfil de su caso. Por lo tanto, el que sea utilizado en ese tema no creo que infrinja la norma. Ahora, respecto de la pena, a mí me parece bien que se sancione, y sí comparto con usted que debe ser el uso indebido, más que solo publicarla. Es el uso para un fin que no sea el determinado en este proyecto. Claro, quizás revisar ahí una conducta que sea más amplia y la intencionalidad, además, maliciosa la conducta, ¿no? Lo dejo planteado para que especifiquemos mejor, ¿no? Yo creo que tenemos espacio para resolverlo, pero esa es una observación que tenemos ahí. Continúa, Fernando. Jaime, perdón. Presidenta, no, muy breve, muy de acuerdo con la señora Ensperger y también de acuerdo con don Fernando Sofia, el abogado secretario, en el sentido de incorporar, el que entregue o publique la información obtenida. Estamos de acuerdo con que con la sola entrega se podría verificar algunos de los tipos penales del 247 o 247 bis del Código Penal que se refieren a la violación de secreto. ¿Por qué? Porque la violación de secreto está asociado a ciertas profesiones, la del médico, la del abogado, etcétera, y pueden haber otras personas que estén en contacto con estos datos que no sean personas sujetos de secreto y confidencialidad, y por tanto lo puedan violar. Por lo mismo nos parece necesaria esta remisión, y dado lo anterior y el comentario del abogado secretario, nos parece prudente incorporar el verbo entregar. El que entregue o publique la información obtenida. Eso es, Presidente. Ahí lo registró, es usted, don Fernando. Así es, Presidenta. Ya, continuamos. Sigo con el inciso 8. Un reglamento expedido por el Ministerio de Salud establecerá las normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el que deberá atender previamente a lo dispuesto en la letra M del artículo 33 de la Ley número 20.285, previo informe del Consejo para la Transparencia. Dicho reglamento deberá contener como mínimo normas sobre a. Los procesos de comunicación de la información.
B, la cancelación y o eliminación de los datos transmitidos una vez cumplida la finalidad que justificó su entrega, y la anonimización de datos cuando proceda. C, las medidas de seguridad que deben adoptarse para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Tiene que subir el texto, don Fernando. ¿Puedes subirlo, don Fernando? 19% disponen de un software de gestión de la innovación. Desde el punto de vista regional, la estrategia regional de Alguien tiene su micrófono abierto y la radio abierto. No soy yo. Una consulta para el colega González. Esta facultad que se da, esta intervención del Consejo para la Transparencia, ¿es una función nueva de ese servicio que requeriría iniciativa del presidente de la República? ¿Presidenta? Sí. Sí, de todas maneras. Y la forma de resolverlo, eliminarla y remitirla solamente a un reglamento expedido por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque la facultad de dictar reglamento del Ministerio de Salud, ya lo hemos conversado con don Fernando Sofía, está en el artículo 36 del Código Sanitario y la facultad ya existe, por tanto no es una nueva facultad. Entonces a nosotros nos parece pertinente eliminar la remisión al Consejo para la Transparencia, bastando solamente el reglamento del Ministerio de Salud y que contemple las letras allí señaladas. Ya, estamos de acuerdo. Continuamos. Inciso 9. En caso de incumplimiento de las normas contenidas en este artículo, la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio autorizado al tratamiento de datos sensibles será sancionada con multa de 20% a 50% de su remuneración, según lo dispone el título 6 de la Ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Jaime. Presidenta, muy sencillo. Respecto a los porcentajes de la multa, son los mismos que están en la ley sobre datos sensibles, acá no hay ninguna innovación. Pero lo que sí corresponde corregir en este documento es que, más que la autoridad o la jefatura superior del órgano, es el director de salud de la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Será sancionado con multa del 20-50% de su remuneración, según lo dispone, en caso de infracción de la normativa antes señalada. Ya, dejarlo asociado a quien va a recibir la información. Es el director de salud municipal. Ya. ¿Les parece infracción en vez de incumplimiento? Sí, me parece, ¿no? Sí, de acuerdo, ya, ok. Continuamos, Fernando. El inciso final. Para indemnizar el daño patrimonial y moral que causara el tratamiento indebido de los datos, procederá la acción prevista en el artículo 23 de la Ley número 19.628, sin perjuicio de ello a la autoridad sanitaria y las jefaturas de los servicios e instituciones autorizadas para el tratamiento de datos sensibles deberán adoptar las medidas que sean necesarias para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios, mediante los procedimientos administrativos o procesos de calificación correspondientes. Aquí también estamos viendo... No, yo creo que aquí no hay facultades nuevas para las autoridades, porque todas tienen esa facultad de hacer efectiva la responsabilidad administrativa. Sin embargo, si me permite, Presidenta, se da el mismo problema del inciso 7, porque que causare solo el tratamiento indebido. La definición de tratamiento que nos da la ley, porque hay una definición del tratamiento de los datos, en la 19.628, comprende varias conductas. Entonces me pregunto yo si alcanzará para el tratamiento y el uso indebido, como habíamos hablado arriba. Voy a subir un segundo la ley de protección de datos personales para ver la definición de tratamiento. Jaime, ¿tú querías plantear algo mientras don Fernando pone el otro texto? No, estoy de acuerdo con don Fernando. Tratamiento, aquí está. Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,
que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar. Es sumamente amplia y completa la definición. Sí, nosotros todavía, don Fernando, no alcanzamos a leer en este código que tiene usted. Por lo menos yo veo pura rayita que dice. Yo tengo una duda, Jaime, como para que lo revisemos, porque en el fondo aquí estamos reproduciendo varios aspectos de la ley de protección de datos, ¿no es cierto? De la protección de la vida de datos de la vida privada. No sé si es necesario consignarlo acá también. Lo dejo planteado, no para resolverlo ahora. Me imagino que eso tiene que ver con conciliar también lo que acordó la Cámara sobre este texto. Pero así como en el caso de las letras, pareciera que alguna, o sea, en la página anterior, ¿no es cierto?, en los primeros incisos, pareciera que no son necesarias, pero fueron consignadas. Entonces eso para poder resolverlo, pues yo entiendo que acá tenemos que conciliar con lo que ya vio la Cámara y con poder sacar esto pronto en la tramitación. Jaime. Presidenta, es sobre lo mismo. Yo nunca he estado de acuerdo en lo personal de replicar normativas que están en otras leyes, por eso las leyes ya fueron aprobadas, promulgadas y publicadas. Pero sí, en aras a obtener un acuerdo y avanzar rápidamente con la tramitación legislativa, parece necesario incorporar estos puntos en el proyecto de ley para que cuando avance este proyecto haya mayor disposición a aprobarlo y despacharlo. Ya. Ahí terminamos el texto, yo entiendo, don Fernando, ¿no es cierto? Sí, presidenta. Yo lo que les sugiero a los colegas y les pido ahí como que confíen en la presidenta para poder hacer una revisión. Hay algunos aspectos que por lo menos yo he estado revisando con Gerardo, quizás sus propios asesores o ustedes mismos tengan algún otro punto. Yo le pediría a don Fernando que con los cambios que acordamos ahora nos pueden enviar lo antes posible ese texto, revisémoslo, me hacen llegar alguna observación, ojalá durante el día para zanjar esto pronto, y eso se lo devuelvo yo procesado, conversamos ahí con Jaime, para acordar cómo vemos la presentación de indicación por parte del Ejecutivo en lo que se requiera o lo que podamos patrocinar nosotros, y también para ver con la Cámara de Diputados cómo acordamos la tramitación de esto para no tener problemas que hemos tenido en otras iniciativas. Si es necesario mañana en algún ratito refrendar el texto, que podamos convocar a eso, porque yo entiendo que lo que necesitamos sí es tramitar con rapidez esto en la sala. Jaime. Presidenta, sobre ese punto, ¿la intención es llevar esto a sala para una votación en general o en general en particular a la vez? Yo lo haría en general y en particular a la vez, porque además estamos autorizados para eso. Y también por economía procesal, porque en la sala 2 votaciones son 2 sesiones completas, además, como hemos visto, las sesiones telemáticas. Así que la idea sería poder hacerlo de una vez. Carolina, pero mira, yo creo que es tan importante este proyecto y es tan importante que queden bien definidos los aspectos que tienen que ver con la investigación, con los modelamientos, etcétera, etcétera, que tratemos de darnos de día y mañana para entregarte mañana más tardar en la tarde para poder darle vuelta. Yo quiero hablar con, por ejemplo, con Juan Velázquez, que es el gurú de datos de la Chile, que está trabajando justamente en modelamiento. Me gustaría hablar también con Alejandro Más del Centro Modelamiento, mandárselos a ellos para estar bien seguro que estamos haciendo algo que no va de ninguna manera, o a lo mejor ellos pueden agregar algo que nos pueda servir, ¿no? Yo por lo menos se los quiero mandar a ellos dos, ¿no? Que trabajan en temas de salud y datos, ¿no? que hacen modelamiento, que su vida es esta. Me parece, o sea, nos podemos dar el tiempo para, o sea, la idea sería que esto estuviera en la sala el martes, si partimos de atrás para adelante. Sí, yo estoy de acuerdo, eso sí. Que nos pueda dar que el jueves, quizá un ratito antes de las Comisiones Unidas, podamos revisar el texto final para zanjarlo, y eso nos da tiempo para trabajarlo entre hoy día y mañana. Pero sabes que ojalá que lo pueda mandar Fernando hoy día luego el documento. Eso, con los cambios que ya hicimos. Claro, con los cambios que ya están más o menos propuestos. Por supuesto. Y ya, nosotros de aquí a mañana poder tener también las observaciones para cerrar el jueves. Me parece. Bueno, quedamos hasta acá, podríamos seguir con el otro, pero no quiero abusar del tiempo, ya excedimos en 20 minutos. No sé, senador Presidenta, algo. Presidenta, antes que quede por terminar la sesión, con respecto al reglamento de
al reglamento que está pendiente. ¿Ah? Atención preferente para adultos mayores. Atención preferente, me respondió el ministro Alvarado, siempre tan diligente el ministro. Y me dice... Perdón, ¿sobre qué, Rabín, perdón? El sobre reglamento de preferente atención preferente del reglamento de... Ya. Y me dice que desde enero está en Contraloría. Yo le quiero decir a Jaime que hay una disposición que Contraloría tiene 20 días. 20 días. Imagínate que está en febrero, yo creo que ahí ustedes tienen que acelerarlo. Presidenta, sí, hay un retraso en promedio en los reglamentos de 6 meses en la Contraloría. Y efectivamente, más allá del plazo, ahí me consta que Salud ingresó el proyecto de reglamento o el reglamento a la Contraloría para su toma de razón en enero, y ha pasado exactamente casi 6 meses, 5 meses y medio. Pero el promedio que hoy día tiene Contraloría para sacar los reglamentos, las tomas de razón son alrededor de 6 meses, así que habría que ver cómo podemos apurarlo. Eso era. Sí, yo me comprometo a hacer las gestiones directamente en la Contraloría para ver qué es lo que está sucediendo ahí. En otros casos eso ha ayudado, ni un problema. Y lo otro que quería plantearles es que podamos programar una sesión lo que viene, en que podamos invitar a la gente de cáncer, que pedirle al ministerio, esto también se lo planteé al ministro en la primera conversación, Jaime, es la preocupación por lo que está sucediendo por diagnósticos que no se están haciendo, en particular en cáncer. Pasa lo mismo también en otras enfermedades crónicas, ¿no? Pero creo que tenemos que poner un foco en cáncer, cuáles son las garantías incumplidas que hay de diagnóstico y de atención, y cómo se va a abordar eso, porque es de alguna manera lo que he llamado la pandemia silenciosa, que cobra igual vida de chileno. Nosotros sabemos que las estadísticas indican que mueren 3 personas por hora por cáncer, eso son 76 personas diarias, y eso era en circunstancias normales. Pero hoy día el abultamiento de la lista de espera va a significar que probablemente se va a tener que optar por qué persona tiene acceso a una quimioterapia o no. Y eso es el dilema de la última cama traspasado a cáncer. Entonces, que podamos en algún momento programar una sesión en que invitemos tanto el ministerio que nos entregue los datos, como las asociaciones de pacientes, algunos actores que están más desde la sociedad civil, porque este es un tema donde de alguna manera se va a tener que priorizar, y a mí me parece que hay que anticiparlo, porque es una situación que nos va a reventar en la cara como país, que también significa salvar vidas. Presidenta, si conjuntamente con aquello, nos pidió también la Federación de Enfermedades Raras o Infrecuentes, también poder ser recibidos por la comisión, porque ellos están preocupados justamente por las coberturas de sus respectivos tratamientos, de sus niños fundamentalmente, y porque tiene que haber un protocolo especial para ellos, desde el punto de vista de la aproximación de ellos en los centros hospitalarios. Llevar un niño con fibrosis quística a un centro hospitalario u otra enfermedad rara o infrecuente, efectivamente es un tema complejo, y han pedido también ser escuchados por la comisión, se comunicaron conmigo. Y lo otro, habían planteado que 8 gremios de la salud que no están en el grupo que ha sido recibido por la presidencia del Senado, tienen ganas de conversar con la comisión. Yo también quisiera reiterar esa solicitud. Ya, quedamos pendientes. Usted vio que hoy día ya hicimos 2 audiencias, y con ese mismo ánimo vamos a ir recibiendo a los que nos quedan pendientes. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, un segundo antes, Carolina, es que nosotros propusimos de que la Comisión de Salud y Futuro Junta pudieran hacer una propuesta de definición de política sobre cómo resolver la crisis de los recursos humanos que tiene el sistema público de salud especialista, como de solución definitiva, no parche. Y además tiene que ver con lo que tú planteas, con el recurso humano para cáncer, para las listas de espera, porque vamos a tener un taco gigantesco después de que termine esta pandemia de patología electiva, incluso las del auge, que no han tenido posibilidad ninguna de prestación, ya no por culpa de nadie, pero yo creo que lo que hemos discutido es tener una política. Entonces, lo que yo quiero proponer es que elaboremos un número de personas, o sea, de quienes podrían ser estos especialistas que invitemos. Si quieres, yo te puedo mandar un listado, lo vamos imponeando con los miembros de la comisión, para poder convocarlos y constituir un colectivo que
le pidamos que nos ayuden a generar una política, y esa política se la entregamos al ministro y al presidente, porque creo que es fundamental, o si no, vamos a seguir empujando o chuteando la piedra y nos vamos a ir tropezando permanentemente con ella. Yo creo que hay que resolver esto, ¿ya? Y creo que hoy día no hay mejor oportunidad para hacerlo, porque la necesidad es evidente que a partir de lo que ha pasado con la pandemia. Me parece. Entonces yo voy a proponer hacer un listado inicial que podamos pimponear y lo compartimos. Obvio, y podemos hacer una sesión un día viernes para constituirlo. ¿Ya? Ahora sí, no tenemos más varios, entonces habiéndose cumplido el objeto de la sesión, lo levantamos y le agradecemos a todos y todas. Gracias, senadora. La grabación